Y voy a continuar con este tema que el Señor ha inquietado para esta iglesia, tiempo de restitución. Y vamos a ver a través de la palabra cómo Dios, familias, pueblos enteros que habían perdido hogares, tragedias y situaciones difíciles, venía una palabra de parte de Dios para sus hijos y Dios comenzaba a restaurar y hacer cosas sobrenaturales. Quiero que me acompañe en esta mañana al libro del profeta Joel. Joel capítulo 2. Vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 25. Y leemos la palabra con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Primera parte de este mensaje la estuve compartiendo en el mes de enero, recuperando lo perdido, Joel capítulo 1, donde el Señor le hablaba a este profeta y le decía: ha venido una gran plaga de langosta sobre el pueblo de Dios, y estaba sufriendo no una familia, toda una nación. Joel capítulo 1, estaban padeciendo, estaban sufriendo, no estaba lloviendo, la sequía, el ganado se estaba muriendo. Joel capítulo 2 viene una palabra de parte del Señor y comienza a darle profecía, palabra a su pueblo. Pero antes de llegar al tiempo de la bendición, el Señor le dice a su pueblo: es momento de que te arrepientas, porque todo lo que estás viviendo ha sido a causa del pecado. Le has dado la espalda a Dios y ha venido tragedia sobre el pueblo y sobre toda la nación. Pero dice la Escritura, Joel capítulo 2, que Dios, grande en misericordia, llama a su pueblo y le dice: es necesario que te presentes en lloro, en lamento, hablando de un arrepentimiento de corazón. Pero mire usted que en Joel capítulo 3 nos habla de una restitución integral, y es lo que voy a compartirles en esta mañana. Dígale a la persona que está a su lado: Dios va a hacer una restitución integral sobre tu vida. Hay muchos que están físicamente están sanos, pero tienen problemas económicos. Hay algunos que tienen problemas familiares, pero también en la economía. Algunos tienen bien en la economía, pero tienen problemas en la familia. Pero Dios, y lo vamos a ver a través de su palabra, el deseo, el pensamiento de Dios para sus hijos es que tú estés bendecido en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y a eso el Señor nos ha estado llamando en este tiempo. Entonces meditaba cuando viene la palabra del profeta, y esta palabra viene en un momento difícil, porque los hijos estaban muriendo de hambre, las personas, los animales, y llega una palabra de parte del Señor y les dice, en ese momento de dificultad, le dice: yo voy a restituir todo lo que el enemigo quiso robarte. Y comencé a meditar y comencé a estudiar la restitución. Escúcheme bien, es el acto de devolver lo que había sido tomado equivocadamente o reemplazar lo que se había perdido. Restitución es la restauración divina de todas las cosas a su orden original. Cuando usted en la Escritura ve renovación, restitución, renovar, el eso significa volver atrás. Y vamos a hacerlo. ¿Qué era lo que el pueblo de Dios había perdido? Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 20,
versículo 34. Y vamos a ver qué era lo que el pueblo había perdido. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 34 dice: y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Ben-Hadad, rey de Siria, tenía un gran ejército y amenazaba al pueblo de Dios, porque dice la Escritura que era numeroso en gran manera. Pero viene una palabra de Dios a través de un profeta al rey de Israel, y le dice: ve y batalla, porque yo te voy a dar la victoria. Y Dios le da la victoria al pueblo, venciendo a los sirios. Y entonces este rey, ya totalmente derrotado, sabía que no tenía esperanzas y clamaba a la misericordia del rey de Israel. Le dice: yo te voy a restituir todo lo que mi padre había tomado. Y miraba y analizaba en el Antiguo Testamento, se hacían pagos, se ofrecían sacrificios para restituir algo que alguien había tomado injustamente, por fallo, por algún robo, alguna cuestión. Y meditando, algo que me llamaba la atención es que cuando algo que lo restituían, lo devolvían multiplicado por 5. Mire usted, quiero que me vaya entendiendo. Todo lo que el enemigo te ha robado hasta el día de hoy, el Señor te lo va a devolver multiplicado. ¿Cuántos lo creen? El Señor te ha robado la paz, el Señor te ha robado la bendición, el Señor te ha robado algo en tu vida, el enemigo te ha robado algo. Dios se levanta como poderoso gigante para devolverte todo lo que el enemigo te ha robado. Has caminado en dolor, has caminado en tristeza o en sufrimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios para sus hijos? ¿Cuál es el deseo de Dios para su pueblo? Y vamos a mirar 3 cosas importantes en esta restitución integral. Número 1, la restauración de Sión. Número 2, restauración espiritual. Y número 3, restauración familiar. Miremos nuevamente en Joel, en el capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 23. Joel capítulo 2. Versículo 23. Mire lo que dice la Escritura: vosotros también, hijos de Sión. Y algo que me llama la atención en este libro de Joel es que en varias ocasiones menciona esta fortaleza. Joel capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión. Joel capítulo 2, versículo 15 dice: tocad trompeta en Sión. El versículo 23 dice: vosotros también, hijos de Sión. El capítulo 3 del versículo 16: y Jehová rugirá desde Sión. Entonces quiero explicarle qué significa esto, por qué el profeta está hablando tanto de esto a través del Espíritu Santo. Sión, el monte de Sión, representa el corazón y el centro de los pensamientos de Dios con respecto al hombre. Este era un monte que se utilizaba como un lugar de adoración y servicio para Dios. Pero Sión significa fortaleza. Fue el lugar donde el rey David le arrebató ese lugar a los jebuseos y posteriormente lo convirtió la capital del reino de Israel.
Y volvemos nuevamente, vamos a mirar Segunda de Samuel, capítulo 5, vamos a mirar ese momento cuando David hace esa conquista. Segunda de Samuel, capítulo 5, quiero que me vaya acompañando usted, vaya mirando la Biblia también. El versículo 6 dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. En esos momentos, históricamente hablando, geográficamente, los jebuseos eran los que estaban posesionados en esa fortaleza, en ese monte, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. Esto me recuerda cuando el enemigo nos dice: no lo vas a lograr, no vas a poder, tu esposo o tu esposa no va a cambiar, ese hijo nunca va a cambiar. Mire, este pueblo los amenazaba, ni siquiera los ciegos, ni siquiera los cojos. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. En ese momento no se conocía como la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. A partir de ese momento, esa fortaleza, ese lugar alto, hacía parte del pueblo de Dios. Se estaban posesionando de ese lugar, no solamente para vivir, sino que lo tomaron como un lugar de adoración para nuestro Dios. Eso era lo que en Joel, cientos de años después, habían perdido. Se había perdido la adoración en el templo, se había perdido la alegría, el gozo, a raíz de todo lo que estaba pasando en esa tierra. Pero, ¿qué sucede cuando en mi vida, cuando en tu vida, Dios restituye el Sión en tu vida? Primero, llega a tu vida el gozo de la salvación. Diga: el gozo de la salvación. Llega el gozo de la protección. Dígalo: gozo de la protección. Pero también llega el gozo de la consolación. Sión también significa gozo. Entonces, desde este lugar, ellos buscaban al Dios que le daba la salvación, pero también se sentían protegidos por Dios y por el lugar donde se encontraban, pero también en ese lugar eran consolados de parte de Dios. ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba pasando ahí? Y es lo que Dios nos invita en esta hora, a restituir ese Sión en nuestra vida. Estar convencidos de que nuestro gozo viene por esa salvación. A pesar de las dificultades y los problemas que vivimos en este mundo, dice la palabra que no hay nada mayor que se compare con la gloria venidera. Eso es motivo de gozo. Eso es motivo de alegría. Ni aun el sufrimiento más fuerte que pasamos en esta tierra se compara cuando estemos con el Rey de Gloria y lo veremos cara a cara por la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Gozo de salvación. Ya no estaban allá geográficamente hablando, ahora estaban en la fortaleza. Pero también había llegado sobre ellos ese gozo de protección. Estaban convencidos de que era Dios el que peleaba por ellos. Era Dios el que levantaba bandera de victoria por ellos. Y sabe, iglesia, ese es motivo de gozo para ti como hijo de Dios. Dios pelea por ti. Cuando tú sales de casa, Dios te cuida. Aunque el enemigo se quiera levantar para dañarte, no puede hacer nada, porque nuestro Dios es mayor. Diga: mi Dios es más grande. Cuando mis hijos salen de casa, Él los está cuidando.
cuando voy en el bus, en la moto, en el automóvil, es Dios que te está cuidando. Y eso es un motivo de gozo. De cuántas cosas, balas perdidas, accidentes, Dios no nos ha librado. El meditar y pensar esto es motivo de alegría y de gozo. Pero también había un gozo de consolación, porque aquellas personas que estaban atribuladas, que estaban cautivas, que vivían en tristeza, en sufrimiento y en dolor, Dios los había hecho libres. Dios quiere darte libertad. Dios quiere hacerte libre. Dios no quiere que vivas en aflicción. Nuestro Dios y Padre Celestial no quiere que vivas en lamento y en dolor. Eso es decisión del hombre, vivir de esa forma. Álvaro, pero estoy viviendo una situación difícil. Pero cuando nos vamos a la palabra, el Señor dice: no temas, alégrate. Vive en el monte de Sión. Cuando tú estás parado en ese monte, hablando espiritualmente, tú vives un gozo porque estás convencido, porque estás convencida que Dios no solamente te ha dado la salvación, sino que aquí en la tierra Él te protege, te consuela, te bendice, te guarda y te da grandes y abundantes bendiciones. Bendito sea Dios. Pero ¿por qué les hablo de una restitución integral? Porque esto fue lo que vivió el pueblo, lo que Dios tenía para el pueblo. Pero en un momento, Joel, capítulo 1, estamos observando que esta salvación, que esta protección y esta consolación, el pueblo había quedado totalmente desapercibido de todo esto. Y vivían en lamento, vivían en tristeza. Aún Dios llama a los sacerdotes, a los líderes, porque se habían apartado del servicio a Dios a raíz de todo lo que estaban viviendo. Y podemos decir, es algo natural. Si tengo a mi familiar, a mis hijos enfermos, prefiero cuidarlo a él que venir a este lugar. Pero era una tragedia que estaba pasando en ese momento. Pero en el momento de la dificultad, Dios levanta a sus hijos. Dios escoge instrumentos para hablarte. El Señor te está hablando en esta mañana y te dice, sin importar lo que hayas estado viviendo, lo que estés pasando, yo he estado contigo. Tú no lo entiendes, pero yo lo estoy permitiendo para formar tu carácter, para que veas mi gloria, para que conozcas no solamente mi salvación, para que conozcas que yo estoy ahí contigo. Pero no solamente para cuidarte, para bendecirte, para consolarte, pero también para hacerte libre de toda atadura, de todo lo que te impide en este tiempo ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces Dios estaba invitando al pueblo nuevamente a restituirlos, devolverles lo que el enemigo les había robado a causa del pecado y a causa de todas estas cosas que ellos estaban haciendo que desagradaban a Dios. Pero dígale al que está a su lado: pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Lo segundo que vamos a ver, restitución espiritual. Y vamos a mirar, volvemos a Joel, capítulo 2, versículo 28. Sigue hablando el profeta al pueblo y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mientras meditaba en esto, iba a dos puntos que me llaman la atención en este pasaje. Número 1, humildad. Número 2, comunión. ¿Por qué humildad? Cuando el profeta
comienza a hablarle al pueblo y le dice, no solamente sobre ustedes, sino sobre toda carne va a ser derramado el Espíritu de Dios. Para ellos en esos momentos era algo que no entendían. Pero si Dios me usa a mí, ¿cómo es posible que lo va a usar a él si él apenas lleva un mes en la iglesia? Habían perdido inclusive aquella humildad. Recordemos que Dios dice que Él mira al altivo de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Eso para mí es algo espiritual. Aunque Dios te use grandemente, aunque Dios te ha bendecido grandemente, aunque Dios tiene un ministerio grande para tu vida, siempre debemos caminar en humildad. Mire qué hermoso. Y la humildad es reconocer que sin Dios no somos nada. La humildad es reconocer que somos indignos ante un Dios santo. Porque yo tengo un doctorado, porque yo hablo elocuentemente, porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro. Pero cuando caminamos en humildad, decimos, Señor, somos indignos, no somos nada ante las grandezas de un Dios vivo. Esto es caminar en humildad. Bendito sea Dios. Caminar en humildad es reconocer que todo lo que tú estás viviendo, Dios lo está permitiendo conforme a tu voluntad. ¿Cuántos lo creen? Si tú estás peleando en contra de eso, estás peleando en contra de Dios. Dios lo está permitiendo. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué no otros? Si yo mantengo orando, Señor, esto es injusticia. No. Cuando tú manejas un nivel de espiritual, reconoces que todas las circunstancias, pruebas o crisis que estás viviendo, Dios las está permitiendo y las permite con un propósito. Lo segundo que el Señor los llamaba a ellos en la restauración espiritual es a la comunión. Dice, derramaré sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y aunque esto ocurre cientos de años después, en el libro de Hechos, en el Pentecostés, hoy por hoy nosotros somos testigos del derramamiento del Espíritu Santo de Dios en todos aquellos que creen en su nombre. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu de Dios derramándose. Si tú es primera vez que vienes a este lugar y escuchas esta palabra y crees a esta palabra, el Espíritu de Dios obrará en ti. Pero el Señor estaba llamando a su pueblo a la comunión, a la intimidad con Dios, a regresar nuevamente a ese tiempo a solas con Dios. La crisis, lo que ellos estaban viviendo, los había apartado inclusive a los sacerdotes y a todo el pueblo de estar en la presencia de Dios. Y hoy le pido al Espíritu de Dios que te recuerde qué es aquello que te está robando el tiempo de Dios, qué es aquello que te está impidiendo llegar a ese momento y decirle, Padre, aquí estoy. Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Reconozco que todo lo que me has dado es por tu misericordia. Las fuerzas, la sabiduría, mis hijos, mi hogar, todo lo que tengo, reconozco que tú me lo has dado. Porque el deseo de Dios para sus hijos es hablar con ellos. Recuerden que cuando Dios, y volvemos al principio, cuando Dios crea a Adán, Él hablaba a cara con él. Ese es el propósito original de Dios. Cuando nos hablan de renovar, es volver al principio, y el principio era que el deseo de Dios es hablar con sus hijos. Hoy el Señor te dice, es necesario restaurar nuestra vida espiritual. Porque no solamente es ir a hacer y predicar y ir a los estadios, no, hay que sacar un tiempo también a sola con el Dios creador de todas las cosas. Y Dios se lo estaba diciendo a su pueblo en un momento de crisis. Álvaro, yo estoy viviendo un momento muy difícil. El Señor te dice, búscame. Es necesario que entres en esa intimidad.
Es necesario que entres a solas con Dios. Y va a ser Él mismo el que va a hablar a tu espíritu, a tu ser interior, a tu vida, y va a traer la respuesta, porque Él conoce todas las cosas de principio a fin. Entonces, ¿a quién vamos a buscar? A nuestro Dios y Padre Celestial. Y culmino esta reflexión. ¿Qué otra cosa quiere restaurar Dios? ¿Y qué restauró Dios en este pueblo que estaba mal? Restauración familiar. Miremos Joel capítulo 3. Vamos a leer versículo 16 y dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será, número 1, la esperanza de su pueblo, y número 2, la fortaleza de sus hijos. Dice: Jehová rugirá desde Sión. Adonai rugirá desde Sión. El Shaddai rugirá desde Sión. El Ra rugirá desde Sión. El Señor rugirá desde Sión para hacer y demostrar su poder a todos aquellos que lo buscan. Ellos veían y él lo describe rugir, veían a esos leones rugiendo, y usted lo ha escuchado, pero ahora era Dios peleando a favor de su pueblo, número 1, para traerle esperanza a las familias. Y hoy tú puedes decir: hay un problema al interior del hogar, al interior de las parejas, al interior del hogar. Pero Dios les decía a ellos: no solamente les da el gozo, no solamente quiero restaurar tu vida espiritual, también en mi corazón está el anhelo y el deseo de restaurar tu hogar. Y hoy el Señor te dice: yo soy el Dios de esperanza. Ellos habían perdido toda esperanza. De pronto tú estás en esta mañana diciendo: pero que a él, o a ella, o a ellos nadie los cambia. Tanto que le he hablado, tanto que le he dicho, y no quiere cambiar. Pero hoy Dios te dice: Espíritu Santo, háblanos. Yo soy el Dios de esperanza. Con el dedo de Dios transformo la vida de aquel que se arrepiente de corazón. Y lo que habías perdido, aquello por lo cual estabas triste o afligido, yo lo cambio en un de repente. Porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aquello que tú le estás pidiendo al Señor, Dios lo puede transformar en esta hora si tú lo crees. Porque mientras el profeta hablaba, comenzaron a suceder cosas sobrenaturales en ese pueblo y la profecía a cumplirse. Mientras Dios habla en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios comienza a tocar los corazones. El mismo Espíritu de Dios te comienza a inquietar y a decirte: es necesario que tengas un arrepentimiento de corazón para que veas mi gloria. Pero hoy el Señor se presenta como ese Dios de esperanza. Dice Romanos capítulo 4, esperanza contra esperanza. Aquello que humanamente ya no le vemos solución. Aquello que humanamente ya tú no le ves respuesta, Dios te dice en esta hora: yo tengo respuesta a esa dificultad, a eso que has estado viviendo, a eso que has estado pasando, a eso que has estado luchando. Y por eso les decía al principio: sí, estoy bien en mi familia, pero entonces tengo un problema económico.
No tengo problemas en mi familia ni en la economía, pero tengo una enfermedad. No tengo una enfermedad, pero siempre es algo. Pero Dios quiere traer una restitución integral sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre aquellos que le creen, sobre aquellos que lo buscan, sobre aquellos que mantienen en su presencia. ¿Cuántos lo creen? Para nuestra mente humana decimos, no, eso no se puede, porque algo tiene que suceder. Pero vemos a través de la palabra y conocemos a un Dios poderoso, porque Él actúa en todas las áreas de nuestra vida. Esta semana, mientras daba la clase del estudio bíblico, le decía a los estudiantes, y leíamos un pasaje donde dice que Dios está sobre los cielos, de los cielos, de los cielos, del universo. Y yo le decía, me imagino que existirán muchos universos, pero todas esas vías lácteas y todos esos universos están en las manos de Dios. Entonces yo le decía, imagina tu problema. Si el universo está en las manos de Dios, o sea, de tu papá, de tu Padre Celestial, aquel que te creó, tu problema delante de ese Dios no es nada. Por eso Él se contrista, porque tú ves el problema mayor que ese Dios. Pero hoy Dios te dice, yo soy el Dios de toda esperanza. Si es para Dios, déselo fuerte. Y culmino con algo que no puede faltar en este mensaje. En la restitución familiar dice, y la fortaleza de sus hijos. Yo soy el que voy a darle la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento a tus hijos. Tú que estás mirando ahora, y siempre reitero lo mismo porque mientras trabajaba con los adolescentes, sobre todo con los adolescentes, los padres, siempre que tú ves a tu hijo adolescente, rebelde, enojado, malcriado, desobediente, pero te digo algo, con él Dios tiene algo grande. Hoy el Señor te dice, yo soy la fortaleza de tus hijos. Tú no lo entiendes, Señor, pero que cada día está más rebelde. Déjalo en las manos de Dios y verás cómo Dios lo va a hacer un gran profesional, un gran empresario, un hombre sirviendo para el reino. O cuando nosotros éramos adolescentes no éramos así, y hasta peor. Y aquí estamos. Pero me gusta esto porque el Señor le dice a la familia, yo soy la fortaleza de tus hijos. Yo soy el que los cuido. Yo soy el que los voy a dirigir. Mientras tú estás trabajando, ¿quién los está cuidando? Cuando están en el colegio, cuando salen de casa. Dios. Porque no podemos ser unos policías ahí todo el tiempo con ellos. Pero Dios te dice en esta hora, yo soy la fortaleza de tus hijos. Y siempre invito a la iglesia en mis tiempos de oración y diga, vamos a mirar como Dios está mirando. Dios no está mirando el lado, Dios está mirando a dónde te va a llevar. Dios está mirando qué vino a hacer con tus hijos. Dios sabe por qué envió a tus hijos a este mundo. Y eso es lo que Dios está mirando. Con Él lo voy a hacer un gran empresario para que bendiga a mi casa. A Él lo voy a hacer un gobernador. A Él lo voy a hacer esto. A Él lo voy a hacer un gran profesional. ¿Cuántos lo creen? Ese es nuestro Dios. Ahí damos testimonio, ahí vemos una restauración integral, no solamente de gozo, no solamente de protección, no solamente en nuestro ministerio y vida espiritual, sino también en nuestra familia. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, número 1, restauración de Sión, del gozo. Número 2, restauración espiritual. Y número 3, restauración familiar. ¿Cuánto quieres vivir conforme al pensamiento de Dios? Hoy el Espíritu Santo trae a tu pensamiento aquello por lo que estás batallando.